Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a este jugador que está haciendo la pretemporada con River y que es el único futbolista que hoy por hoy Martín de Michelis está teniendo en cuenta de los 12 jugadores que volvieron de sus respectivos préstamos. En un principio no era el único, pero el otro jugador que lamentablemente volvió de su cesión y que estaba formando parte de la pretemporada junto con Tomás Castro Ponce, se lesionó gravemente y es por eso que ahora el mediocampista en cuestión es el único futbolista que está a prueba, por decirlo de alguna manera, y el flamante entrenador de River quiere verlo en esta pretemporada. Ya lo ha observado durante toda la primera parte de la preparación en San Luis y en principio también bajaría a los Estados Unidos, a Miami, donde River va a estar haciendo la segunda parte de la pretemporada. Tomás Castro Ponce tuvo un exitoso paso por la reserva del más grande y su paso por Godoy Cruz a préstamo fue un tanto irregular, malos primeros 6 meses y buena segunda mitad. Vamos a estar repasando cómo le fue en su sesión en el equipo mendocino para ver qué es lo que ha tomado en cuenta de Michelis para ahora darle una nueva oportunidad y tenerlo en cuenta por lo menos para esta pretemporada. ¡Empecemos! Como dije recién, Tomás Castro Ponce en principio se encuentra a prueba en esta pretemporada. Junto con Tomás Lecanda eran los dos jugadores que iban a ser mirados muy pero muy de cerca por Martín de Michelis en esta preparación previa de cara a lo que va a ser la competencia en el 2023. Lamentablemente, Lecanda se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda, por lo que Castro Ponce quedó hasta ahora. Hay que ver lo que sucede una vez el plantel se vuelva a juntar en enero antes de viajar a los Estados Unidos, porque existe la posibilidad de que alguno de los otros futbolistas que deben volver de sus préstamos pueda llegar a ser tenido en cuenta, pero por lo menos hasta ahora, teniendo en cuenta la primera parte de la pretemporada que se hizo San Luis, Castro Ponce es el único que está verdaderamente mirado de cerca por De Michelis para ver si forma parte o no del plantel de cara al 2023. En su momento, a mitad de año, el futbolista en cuestión acertó quedarse en Godoy Cruz porque estuvo a punto de cortar su préstamo por no haber jugado prácticamente ningún minuto en la primera mitad del año. Sin embargo, se quedó a pelearla y a cumplir su contrato en el equipo mendocino, y eso le trajo su rédito porque en la segunda parte del 2022, en la liga profesional, pudo jugar todo lo que no había jugado en la primera mitad. En el mercado de pases de junio de este año, Tomás Lecanda, el otro futbolista, el cual estaba a prueba antes de lesionarse, había rescindido su vínculo con Barraca Central porque no tenía minutos y cambió de equipo para su nueva sesión, se fue al Aldo Civi, y Castro Ponce podía ser el otro jugador que podía llegar a hacer esto y estuvo a punto de hacerlo. Con un gran nivel en la reserva pero sin posibilidades de pelear por un lugar en la primera división, el volante ofensivo firmó con Godoy Cruz de Mendoza por una temporada a préstamo con una opción de compra que ya les voy a estar mencionando y que obviamente el conjunto de Mendoza no hizo uso de la misma. Si bien el Tomba no atravesaba el mejor de los presentes, la presencia de Diego Flores, que fue el primer entrenador de Godoy Cruz en este año, podía hacer entender que el futbolista que hizo las divisiones inferiores en River iba a tener minutos, algo que finalmente no ocurrió. En lo que iba de la primera mitad de este 2022, Castro Ponce no había sumado ni un solo minuto con la camiseta de Godoy Cruz, tanto con Flores como con la dupla técnica que asumió un tiempo después, con Fabio Orsi y Sergio Gómez, y solo había disputado partidos en la reserva del equipo mendocino. Y para jugar partidos en la reserva de Godoy Cruz, obviamente es mejor volver a River y de última jugar partidos en la reserva de River. En el primer semestre, Godoy Cruz jugó 19 encuentros y Castro Ponce solo fue al banco en 5 oportunidades, sin saltar a la cancha en ninguna de ellas. Era un hecho que no iba a continuar allí a partir de la segunda mitad del año y que en el mercado de pases de junio y julio de este 2022 iba a cortar su préstamo para elegir un nuevo equipo al cual iba a ser cedido, tal como lo había hecho Lecanda. Hubo tratativas para que el jugador rescinda su contrato con el equipo mendocino y pegue la vuelta a River antes de tiempo para empezar en principio a entrenarse con la reserva y definir en ese momento si formaba parte o no del plantel de Marcelo Gallardo. Lo más seguro es que hubiera sido prestado nuevamente. Sin embargo, su elección fue la correcta, se quedó en Godoy Cruz
Cruz a cumplir su cesión y cuando terminó la competencia oficial ahora, a fines de octubre, recién ahí volvió a River y acertó porque en el segundo semestre en el equipo mendocino fue titular en 9 partidos y en los que no fue titular estuvo en el banco de suplentes e ingresó y ha disputado bastantes minutos, tuvo finalmente esa regularidad que necesitaba luego de irse a préstamo. Ahora dependerá de él y de Michelis definir su futuro. No sabemos exactamente qué es lo que está mirando el nuevo DT para saber si se queda o no a formar parte del plantel. Eso lo sabremos en definitiva cuando acabe la pretemporada. Hablando ahora un poco de números en relación a su vínculo con River y también lo que fue su cesión con Godoy Cruz, el préstamo fue por un año durante todo el 2022 sin cargo y con una opción de compra de $700.000 por el 50% de su pase. Además, en el contrato de transferencia había un acuerdo entre los clubes, entre River y Godoy Cruz, que si el futbolista se iba finalmente transferido al equipo de Mendoza, es decir, si Godoy Cruz abonaba los $750.000 para incorporarlo, el millonario tendría una cláusula de repesca hasta el 2025 pagando $1.250.000. ¿Qué quiere decir? Supongamos que River hubiera vendido a Castro Ponce a cambio de $750.000 y en el equipo mendocino durante el 2023 o durante el 2024 hubiera tenido un buen rendimiento, River abonando $500.000 más de lo que puso Godoy Cruz, lo volvería a repescar. Esto se hizo para que no sucediera lo que pasó por ejemplo en su momento con Héctor David Martínez, donde River lo transfirió y hubo que negociar por partes la recompra del futbolista. Su vínculo ahora con el millonario, es decir, su contrato con River, vence el 31 de diciembre de este 2023, por lo que si se va a préstamos, es decir, si De Michelis finalmente no lo tiene en cuenta, deberá sí o sí renovar su contrato con River, porque si no, cuando estaría volviendo de su cesión, quedaría con el pase en su poder. Asimismo, también, antes de mitad de año, en caso de que finalmente el DT decida que forme parte del plantel de River, deberá también prolongar su contrato, porque recordemos, por ejemplo, lo que pasó con Benjamín Rollheiser y Fabrizio Angileri, que sus vínculos terminaban el 30 de junio de este 2022 y a partir de enero, cuando quedaban menos de 6 meses para el término de sus contratos, la dirigencia decidió colgarlos porque no se llegaba a un acuerdo con la renovación. Es por eso que Tomás Castro Ponce, en caso de continuar en River, de formar parte del plantel y que De Michelis lo considere importante, deberá renovar su vínculo casi seguro antes de mitad de año, porque en la pretemporada que se va a estar desarrollando entre julio y agosto no va a ser tenido en cuenta porque la dirigencia seguramente lo termine colgando. En principio, y ahora hablando de las posibilidades que tiene de formar parte del plantel de Michelis, parecería que su lugar dentro del campo de juego estaría bastante ocupado. Él ha jugado tanto en la reserva de River como en los partidos que ha disputado con Godoy Cruz como mediocampista interno, es decir, al lado del volante central. En este 4-3-3 que planea plantear De Michelis, jugaría como uno de los dos futbolistas al lado del mediocampista más posicional. Y hoy por hoy ese lugar en River, si bien es cierto que está ocupado, la realidad es que podría llegar a desocuparse con el correr del mercado de pases. River tiene hoy por hoy en ese lugar a Agustín Palavecino, sigue teniendo a José Paradela, más allá de que podría irse, tiene todavía a Nicolás de la Cruz, más allá de que podría irse, y obviamente tiene a Nacho Fernández, que es de los mejores jugadores, y también pueden jugar en esa posición tanto Enzo Pérez, si es que Matías Craneviter es el 5 posicional, y también puede jugar ahí Bruno Zuculini si es que Enzo o Craneviter terminan jugando como el 5 de marca. Es por eso que su lugar está medianamente ocupado, pero podría desocuparse, y aún así es normal que Martín De Michelis planee tener bastante competencia en ese puesto, porque además, como se sabe, el flamante entrenador ha practicado en la pretemporada de San Luis y seguramente también lo haga en los Estados Unidos, sumado a los amistosos, con una gran variedad de esquemas y de formaciones, y Tomás Castro Ponce puede desenvolverse en una gran cantidad de lugares en la mitad de la cancha porque también se ha movido como volante por la derecha. Es por eso que habrá que esperar un poco más, pero en un par de semanas seguramente el futuro del futbolista se empieza a definir. Hablando ahora un poco de quién es Tomás Castro Ponce, porque si bien es cierto que ya ha debutado en la primera de River, voy a repasar cuándo debutó y ha formado anteriormente partes de la pretemporada del más grande, hay algunos que seguramente no sepan quién es o por lo menos no tengan ese recuerdo tan presente en su mente. Castro Ponce tiene 21 años, se desempeña como dije como mediocampista interno y su pierna hábil es la derecha. Nació el 3 de enero del 2001, estará cumpliendo 22 años en el tercer mes del año que viene en Cocarán, provincia de San Luis, justamente donde River hizo la primera parte de la pretemporada. Mide 1,98 m, es un futbolista con una buena altura y pesa 75 kilos.
Llegó a River en el 2014, hace más de 8 años, cuando tan solo tenía 13 de la escuela de fútbol de Lefic. Tiene varios partidos disputados con la reserva y en febrero del 2021 firmó su primer contrato profesional con River por 3 temporadas, como dije anteriormente, hasta el 31 de diciembre del año que viene, del 2023. Además, disputó la Copa Libertadores Sub-20 con el Millonario, donde convirtió 2 tantos, uno ante el Millonarios de Colombia y el otro ante Libertad de Paraguay. Luego, ese equipo lamentablemente cayó en la final de aquel torneo frente a Independiente del Valle de Ecuador. Su debut en la máxima categoría del más grande sucedió el 28 de noviembre del 2020, cuando recién se había reanudado el fútbol por la pandemia por coronavirus. En ese momento el futbolista en cuestión tenía 19 años y Gallardo decidió ponerlo en la cancha en el triunfo 2-0 sobre Rosario Central en el Gigante de Arroyito, es decir, en condición de visitante por la quinta fecha de la fase de clasificación de la Copa Diego Armando Maradona. En aquella oportunidad entró en el segundo tiempo a los 32 del complemento por Bruno Zuculini y jugó los últimos 13 minutos de aquel partido más el descuento. Luego de eso no ha tenido mucha participación en la primera división y se ha quedado en reserva, donde se destacó siendo titular en varios partidos. Si bien es cierto que Gallardo lo tenía en cuenta, por ejemplo, para hacer la pretemporada, la realidad es que esperaba que el futbolista tuviera un desempeño aún mayor en la tercera categoría, porque ese lugar en la primera división estaba totalmente ocupado, y en el momento en el cual pudo tener alguna mínima chance de debutar, que fue cuando el plantel de primera tuvo el brote por coronavirus en mayo del 2021, lamentablemente él también se contagió y no pudo formar parte del plantel profesional. Fue una pieza clave en la mitad de la cancha del equipo de Juanjo Borrelli, que llegó a las semifinales del torneo de la reserva en la Copa Liga Profesional en el primer semestre del 2021. Durante todo el año pasado fue, sin lugar a dudas, de los mejores jugadores de la tercera división de River, y por eso el muñeco esperaba que en este 2022 tuviera la continuidad necesaria en Godoy Cruz para finalmente en el 2023, en el año que se avecina, tener más continuidad en la primera ya de River, o en todo caso seguir estando en préstamo en otro equipo como para seguir teniendo esa regularidad. Es muy importante, más allá de que River no los utilice, que los jugadores que se van cedidos tengan continuidad y regularidad, y si es posible en un equipo de la primera división del fútbol argentino. Sin embargo, para De Michelis, lo que hizo en la segunda mitad con el conjunto mendocino ya fue suficiente como para por lo menos tenerlo en cuenta y que forme parte de la pretemporada. Después, con lo que realice en esta preparación de cara a la competencia del 2023, ahí se definirá o no si forma parte del plantel. Para cerrar y dar mi opinión en relación a lo que puede llegar a ser el futuro de Tomás Castro Ponce con la camiseta de River, claramente no es nunca sencillo para un futbolista surgido de las divisiones inferiores dar sus primeros pasos en la máxima categoría. Son muy pocos los privilegiados que tienen una carrera verdaderamente espectacular, y en todos los casos también es distinta, porque por ejemplo hemos visto hace una semana a Julián Álvarez y a Enzo Fernández levantar la Copa del Mundo siendo titulares con la selección argentina. Sin embargo, sus carreras fueron totalmente distintas. Julián Álvarez debutó en River, estuvo en la final de Madrid y hizo su recorrido únicamente en el Millonario, mientras que Enzo Fernández se fue a préstamo un año de Defensa y Justicia, donde logró esa continuidad que normalmente Marcelo Gallardo quería que los jugadores lograran, como para una vez regresen a River tener ese rendimiento ya adaptado para jugar en la primera división. Es por eso que si Tomás Castro Ponce se vuelve a ir a préstamo, eso no significa absolutamente nada en lo que va a ser el futuro como futbolista profesional. Puede ser que a lo mejor su futuro le marque triunfar en River o a lo mejor en otro club. Hoy por el momento se encuentra a prueba en esta pretemporada. Esperemos que si a De Michelis le convenza, pueda formar parte del plantel y obviamente haga lo mejor dentro del campo de juego. Gracias por mirarnos, suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo.